a servir de lo que he escrito y de lo que he redactado, y porque yo creo que es bastante más sistemático y se va a entender mejor, ¿no? Entonces, he dividido la ponencia en 7 apartados, pero voy a hacerlo lo más sintético posible para respetar el turno de las compañeras. La ponencia se titula Razón delirante y potencia estética, el giro efectivo en la relación entre Don Quijote y Dulcinea. Como introducción, diremos que hablar de Don Quijote de la Mancha supone enfrentarse no solamente a una de las obras fundamentales de la literatura occidental, sino también a uno de los dispositivos críticos más complejos jamás construidos por la tradición hispánica. Desde el romanticismo hasta buena parte de la crítica contemporánea, la novela cervantina ha sido interpretada frecuentemente con reivindicación de la imaginación frente a la racionalidad, como una celebración de la subjetividad heroica o incluso como una defensa de la locura creadora frente ante la mediocridad del mundo moderno. Sin embargo, tales interpretaciones, profundamente idealistas, desatienden uno de los elementos estructurales decisivos del texto. Cervantes no glorifica la locura de Don Quijote, sino que la analiza críticamente mediante un aparato narrativo cuya complejidad estética depende precisamente de la confrontación entre razón, ficción y realidad histórica. Nos vamos a servir aquí de los presupuestos metodológicos que Jesús Maestro expone en la crítica a la razón literaria, el cual es el tema de mi tesis, en los que despliega o entiende el Quijote, ¿no?, de una forma o como una maquinaria literaria destinada a exhibir las patologías de una razón desligada del mundo efectivo. La locura quijotesca no constituye la abolición de la racionalidad, sino su hipertrofia delirante. Don Quijote no deja de razonar, razona constantemente, pero lo hace desde premisas falsas tomadas de los libros de caballerías. La coherencia de sus deducciones no corrige la falsedad de sus fundamentos, y precisamente ahí emerge el núcleo crítico de la novela. En este contexto, la figura de Dulcinea ocuparía una posición central, puesto que la relación entre Don Quijote y la misma no puede interpretarse sentimentalmente, como si Cervantes estuviera representando una pasión amorosa, romántica, avant la lettre. Dulcinea no es una mujer real amada por un sujeto apasionado. Es una construcción racional imaginaria indispensable para el funcionamiento del sistema caballeresco que el hidalgo ha interiorizado. El llamado giro afectivo del Quijote no consiste en la irrupción espontánea de los sentimientos sobre la razón, sino en la transformación del afecto en una función estructural del delirio racional. El amor por Dulcinea actúa así como un principio organizador de toda conducta quijotesca. Don Quijote necesita a Dulcinea porque el universo caballeresco exige una figura, esto es, una dama. La figura amorosa, así, no nace de una experiencia empírica, sino de una necesidad lógica interna al sistema literario asumido por el protagonista. Así, Aldonza Lorenzo, campesina vulgar y perfectamente ordinaria, es convertida mediante una operación racional ficticia en Dulcinea del Toboso, señora absoluta de la perfección moral y estética. La potencia estética de Cervantes reside así precisamente en mostrar cómo este mecanismo se despliega constantemente contra la resistencia de la realidad histórica. El mundo no confirma entonces las ficciones quijotescas, al contrario, las desmiente una y otra vez. Sin embargo, Don Quijote persevera en ellas mediante las reinterpretaciones constantes que revelan la extraordinaria capacidad de la razón humana para sostener tales ideas delirantes cuando se emancipa de la experiencia objetiva. Así pues, la crítica que aquí sostenemos es una crítica materialista, puesto que la tradición romántica convirtió a Don Quijote en un símbolo del idealismo heroico, desde Friedrich Hegel hasta Miguel de Unamuno, pasando por numerosas interpretaciones contemporáneas. El caballero manchego fue concebido como paradigma del espíritu humano, enfrentando a un mundo vulgar incapaz de comprender la grandeza de la imaginación. Según esta lectura, la locura quijotesca poseería una dimensión superior de verdad moral o espiritual. Sin embargo, semejante interpretación neutralizaría el carácter profundamente crítico del texto cervantino. Cervantes no construye una épica de la imaginación, construye una anatomía literaria del delirio racional. El protagonista no aparece como un visionario trascendente, sino como un sujeto cuya percepción del mundo ha sido colonizada por ficciones literarias asumidas dogmáticamente. Desde esta perspectiva y desde la perspectiva de la crítica a la razón literaria, la literatura no constituye una emanación espiritual del genio, ni un espacio de revelación metafísico, sino una producción material históricamente determinada. Los libros de caballería que consumen a Alonso Quijano no son meros entretenimientos inocentes, son artefactos ideológicos que reorganizan su racionalidad práctica. El hidalgo interpreta el mundo según los esquemas literarios anacrónicos que han perdido toda conexión con la realidad histórica de la España del siglo XVII. La locura surge, precisamente,
en esa fractura entre ficción y realidad. Pero es importante subrayar que la fractura no elimina la lógica. Don Quijote razona impecablemente dentro del sistema caballeresco. Si existen gigantes, deben ser combatidos. Si existen damas ultrajadas, deben ser defendidas. Si un caballero necesita una señora a quien servir, entonces él también debe poseerla. Así pues, Dulcinea se establece como una necesidad estructural dentro del sistema caballeresco de Don Quijote. Y dentro de este sistema ocupa una función, a nuestro juicio, indispensable. La creación de Dulcinea, así, no responde a una experiencia amorosa previa, sino a una exigencia formal derivada del modelo caballeresco. Don Quijote necesita una dama porque los libros de caballería establecen que todo caballero debe poseer una señora por quien luchar. El afecto, así, aparecería subordinado a una estructura narrativa preexistente. No se ama primero para idealizar después, sino se idealiza primero para poder amar conforme al código caballeresco. La célebre transformación de Aldonza Lozano en Dulcinea del Toboso constituye una de las operaciones más complejas de toda la novela. Cervantes insiste continuamente en que Dulcinea no existe como entidad empírica correspondiente a la descripción quijotesca. Nadie la ha visto como Don Quijote afirma verla. Ni siquiera él mismo parece haber mantenido con Aldonza Lozano una relación significativa. La figura amorosa es, esencialmente, una construcción verbal. Así pues, el amor quijotesco no surge de la sensibilidad inmediata, sino de una racionalización estética de la experiencia. Don Quijote ama porque necesita amar, para sostener la coherencia interna de su identidad caballeresca. La potencia estética, pues, de esta construcción reside precisamente en la distancia entre la materialidad orgánica de Aldonza Lozano y la sublimación verbal que produce el caballero. Cervantes obliga al lector a contemplar simultáneamente ambos planos. El plano real, esto es el plano de Aldonza, y el plano imaginario, esto es el de Dulcinea. Así pues, se establece lo que llamamos un afecto como una racionalidad delirante, o si se quiere, un uso patologizado de la misma, ¿no?, de la razón. Puesto que Don Quijote no experimenta simplemente emociones desordenadas, sus sentimientos obedecen a reglas precisas derivadas del código caballeresco. Ama como debe hablar un caballero andante, sufre como debe sufrir un amante cortesano, habla mediante fórmulas heredadas de una tradición literaria perfectamente codificada. La afectividad se convierte así en una tecnología discursiva. Dulcinea no es solamente un objeto de amor, es el principio organizador de una economía simbólica entera. Es a la vez principio y telos. La afectividad se convierte, cada vez que Don Quijote invoca a Dulcinea, reactiva el sistema completo de legitimación caballeresca, puesto que la dama garantizaría la nobleza de las acciones, transformando la violencia en servicio y convirtiendo el fracaso en sacrificio heroico. El amor, pues, se entiende como una forma de perseverancia ideológica frente a las continuas desmentidas del mundo. Dulcinea funcionaría así como una garantía en este sentido. Así pues, este mecanismo revela uno de los descubrimientos más profundos en Cervantes. La razón delirante posee una extraordinaria capacidad de autoconservación, puesto que el sistema no se destruye ante la evidencia contraria, la reinterpreta para preservar su coherencia interna. Entonces, aquí cuando hablamos de lo que es la potencia estética, ¿no?, o la grandeza estética del Quijote, tenemos que entender que esta dependería en buena medida de la posición crítica que Cervantes mantiene respecto a su protagonista. El narrador nunca se identifica plenamente con Don Quijote, tampoco lo condena brutalmente. Lo sitúa dentro de un dispositivo irónico que permite al lector observar simultáneamente la coherencia interna del delirio y su contradicción objetiva con la realidad. La ironía cervantina no consiste, pues, simplemente en burlarse del personaje, constituye un método de análisis literario y gracias a ella Cervantes puede exhibir cómo operan los mecanismos racionales de la ficción cuando se absolutizan. Dulcinea ocuparía así un lugar privilegiado, puesto que representa el núcleo más íntimo del delirio quijotesco. Los molinos pueden desaparecer, las aventuras pueden fracasar, las palizas pueden acumularse. Pero mientras Dulcinea exista, existe un horizonte simbólico, existe este sistema caballeresco que conserva toda estabilidad en el universo quijotesco y cervantino. La distancia, pues, entre la inexistencia empírica de Dulcinea y su eficacia racional dentro del sistema quijotesco vendría a construir uno de los grandes hallazgos estructurales de la novela. Así pues, y para ir concluyendo, acaba de hablar de una metafísica del idealismo respecto a la figura de Dulcinea.
puesto que desde una perspectiva un poco más holística, un poco más amplia, Dulcinea podría interpretarse como una crítica cervantina de esta metafísica idealista heredada. Don Quijote no ama a una mujer concreta, ama una representación idealizada producida por el lenguaje literario. El objeto amoroso queda subordinado a la construcción conceptual, y en este sentido, la relación con Dulcinea anticipa críticamente numerosos mecanismos del idealismo moderno, la subordinación de lo material a lo imaginario, la primacía de la representación sobre la experiencia y la tendencia de la conciencia a absolutizar sus propias construcciones simbólicas. La lectura materialista, pues, permitiría desmontar cualquier interpretación trascendental del personaje. Dulcinea no revela una verdad superior, revela la capacidad de la ficción para reorganizar delirantemente la racionalidad humana. Así pues, la fuerza estética del Quijote reside en haber representado literariamente esta estructura, sin recaer en simplificaciones morales. Cervantes no demoniza la imaginación, pero tampoco la glorifica. Y por último, como fin de esta presentación, vamos a hablar de la muerte de Don Quijote y el colapso, pues, de este sistema afectivo. La muerte final de nuestro personaje, Don Quijote, consigue un significado decisivo dentro de esta estructura racional afectiva. Cuando Alonso Quijano recupera la cordura, el sistema caballeresco se derrumba completamente, al igual que el sistema idealista. Con él desaparece también Dulcinea. Esto es el ideal, esto es el principio organizador. Esto resultaría fundamental. Dulcinea no sobrevive a la desactivación del delirio racional. La dama existe únicamente mientras el aparato caballeresco continúa operando, esto es, mientras la razón hace un uso patológico de sí misma. La recuperación de la razón implicaría así la destrucción del universo afectivo construido por la ficción. Cervantes establece una conexión inseparable entre racionalidad delirante y economía emocional, puesto que Don Quijote no puede conservar simultáneamente la cordura histórica y el amor idealizado por Dulcinea. Ambos pertenecen al mismo sistema. La escena final adquiere entonces una enorme densidad filosófica. La cordura no aparece como triunfo heroico, sino como retorno melancólico a la realidad material despojada de la grandeza imaginaria. Esto es, muerto Don Quijote, muerta Dulcinea. Gracias. Gracias.